precisamente Franklin Rondón, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público, ya está con nosotros, también integrante de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores. Señor Franklin, buenos días, bienvenido a Globovisión, bienvenido a Primera Página. Buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad, Gabriel. Son varios los puntos que me gustaría conversar con usted, señor Rondón. El primero de ellos lo vamos a encontrar reseñado hoy en el semanario Quinto Día. Vamos a tener, por favor, la primera página hoy del semanario Quinto Día. Más abajo leemos el siguiente titular sobre el cual me gustaría su apreciación. Lo peor ya pasó en materia económica. Esto lo dijo el ministro Jesús Farías. ¿Usted efectivamente cree que ya Venezuela pasó lo peor en materia económica? Siento que en los meses más difíciles que vivimos en el país, meses donde había sequía, meses donde estaba realmente una gran conflictividad social, meses donde se arreció la guerra económica, donde estaba realmente muy extendido de alguna manera lo que es el abastecimiento, la carestía de algunos productos, la situación política, fueron unos meses realmente difícil. Estamos hablando de el mes de mayo, el mes de junio. De manera progresiva la gente siente que cada vez se hace menos cola y están apareciendo los productos. Está lloviendo, se llenó el guri, van hacia las cosechas, hay una distribución responsablemente de lo que es alimentos, la articulación de los CLAP obreros y en los sectores populares. Siento que efectivamente, lo anunció el vicepresidente de la República también, que este era un mes de contraofensiva política por el asunto de las movilizaciones. El mes de octubre es un mes de consolidación de la cuestión económica, el mes de noviembre un mes para lo que es afianzar la gestión de gobierno y el mes de diciembre pues el rescate de nuestras tradiciones decembrinas, navideñas, los aguinaldos, ese tipo de cosas. Siento que sí, de alguna manera venimos saliendo como de ese atolladero de la parte más difícil en la que nosotros estábamos. Ahora, sin embargo, si esto real y efectivamente es así, ¿por qué razón entonces, señor Rondón, se siguen viendo todavía largas colas? Honestamente, yo no veo que disminuyan largas colas, y lo digo porque además no solo en mi función de periodista, sino de ciudadano, constantemente estoy en la calle y lo que veo es largas colas, igual desabastecimiento de productos en la calle, inflación altísima en nuestro país, la más alta del mundo, con este componente micro y macroeconómico. ¿Cómo decir, por ejemplo, que lo peor ya pasó en materia económica en Venezuela? Por ejemplo, con los trabajadores, un sector que toca directamente con usted. En el caso nuestro, la situación de la inflación no solamente afecta a los trabajadores, sino al pueblo en general, pero estamos viendo también respuesta en el caso de los ajustes salariales. A pesar de las dificultades de carácter económico y presupuestario que se vive en el país, estamos observando que se incrementa el salario, que se ajustan las escalas de los empleados públicos, que se aumenta el ticket alimentación, que se aumentan las jubilaciones y pensiones en Venezuela. Entonces se está dando respuesta. No es la satisfacción total de lo que quisieran los trabajadores y las trabajadoras y el pueblo en general, seguramente, pero hay respuestas que se están dando. La distribución de los alimentos siento que cada vez se está haciendo de manera más eficaz y los productos están apareciendo de manera progresiva, pero están apareciendo. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, ya que usted habla de lo que han sido estos ajustes salariales que ha decretado el gobierno recientemente, ¿por qué razón es más alto el beneficio del ticket de alimentación que el propio salario mínimo, por ejemplo? Porque estamos en una coyuntura económica y precisamente en una situación de carestía y de inflación como está, perfectamente de acuerdo a la Constitución de la República, el Gobierno Nacional tiene la facultad basado en el principio de la progresividad de los derechos, de incrementar un ticket de alimentación o un bono de productividad o como lo quiera denominar, y en este caso específicamente para la satisfacción de la necesidad claro, alimentaria. pero eso no incide ni en prestaciones, ni en jubilación, etcétera, en otros beneficios de los trabajadores porque es un bono de alimentación. Claro, es correcto. O sea, eso es exclusivamente para lo que tiene que ver la materia alimentaria. Por cierto, que ahora que haces esa interesante pregunta, déjame decirte, Gabriel, que nosotros estamos planteando que a los trabajadores de la administración pública, yo diría que los trabajadores en general, no se siga dándole ticket alimentación. Lo que tienen que hacer es depositarle directamente en su cuenta nómina lo que corresponde por el ticket alimentario. Es decir, observamos cómo la persona va con un ticket alimentación a cambiarlo en casas de comercio, entonces tienen que descontarle, quieren quitarle el 15, el 20% del valor de eso para poder canjear
por alimento lo que es el ticket alimentario. Eso nos parece que es un ¿Usted propondría que se le deposite directamente en la cuenta de la nómina? Directamente. El Estado no tiene por qué estar contratando empresas tiqueras para producir. Yo te contrato a ti, tú te voy a pagar una cantidad importante de dinero, tú me entregas unos tickets y los trabajadores esos tickets los van a cambiar al mercado. O sea, ¿por qué contratar ese dinero? ¿Por qué hacer ese gasto? En todo caso, deposítele directamente a los trabajadores en su cuenta nómina, por supuesto manteniendo la naturaleza que es para adquirir alimentos. Ahora, señor Rondón, ¿qué información maneja usted respecto de las asignaciones presupuestarias a los entes descentralizados para cumplir con este aumento decretado por el presidente Nicolás Maduro? Estuvo con nosotros esta semana el gobernador del estado Lara, Henry Falcón, y dijo que ellos no han recibido en las gobernaciones los recursos correspondientes para cumplir con los trabajadores y esos aumentos. Los aumentos de sueldo que se han decretado, que por cierto van en 17 años más de 30 o 30 y tantos ajustes salariales, y como en pocas oportunidades se da aumento de sueldo, no como hace muchos años que nos dan apenas un 10 o un 15% de aumento de sueldo, sino 40, 50, 60, esos son los aumentos de sueldo que se dan. Ya va la segunda oportunidad en este año del ajuste salarial, y la información que nosotros manejamos desde la UNAPRE es que se le ha distribuido los recursos a todas las instituciones del Estado. Entiéndase que cuando se hacen estos ajustes salariales es a nivel nacional, estatal y municipal, es decir, para todos los trabajadores del país. No puede haber ningún trabajador en Venezuela ganando menos del salario mínimo. Pero perdone la precisión, señor Rondón. El tema es que sí se han recibido denuncias, no solo de algunas gobernaciones y alcaldías, sino incluso de institutos del Estado, del gobierno central, que no han recibido los presupuestos para cancelar estos aumentos. Estamos hablando no del de ahorita que decretó el presidente Maduro, sino incluso del de que se decretó en mayo. De ese tampoco han recibido dinero institutos del Estado. Bueno, nosotros hasta el momento no hemos recibido, te digo, en la Federación de Trabajadores del Sector Público, este tipo de quejas y situaciones. Por el contrario, entiendo que antes que el gobierno nacional decrete aumentos salariales, porque se cuentan con la disponibilidad. Sí hay a veces, desde el punto de vista burocrático, de todo lo que es el procedimiento administrativo de nómina, que se tarda un tanto para la implementación de estos ajustes salariales. Pero en modo alguno no puede ser que a estas alturas no se esté aplicando el ajuste que fue decretado hace meses ya, ¿no? ¿Usted celebraba, por ejemplo, el hecho, señor Rondón, de que constantemente esté en 17 años el Estado, el gobierno, aumentando el salario mínimo? No, esto lejos de ser un motivo de celebración, no tiene que ver más bien con una alta inflación en Venezuela. Por ejemplo, me gustaría poderle hablarle a usted de una cifra oficial de inflación. Lamentablemente el Banco Central de Venezuela no la presenta desde el pasado mes de diciembre, pero entes externos a Venezuela hablan extraoficialmente de una cifra de inflación que ronda el 700% en nuestro país. Claro, bueno, en primer lugar nadie está celebrando, ¿no? Nosotros no celebramos que den los aumentos de salario, nosotros consideramos que responde a una política que impulsa el gobierno nacional, y nosotros como trabajadores, tantas veces sea necesario que nos incrementen el salario, bienvenido sea. Ojalá a finales de año pudiera haber un nuevo ajuste, porque es la manera como se puede contrarrestar de alguna manera los niveles de inflación, y es mejorar las condiciones del poder adquisitivo de los trabajadores. Ahora, no es solamente aumentando el salario, es protegiendo el salario, es combatiendo la inflación, el acaparamiento, todo lo que tiene que ver con la especulación que hace el sector empresarial del país, el sector comercio. De manera que hay que abordar el tema de distintas perspectivas. Nosotros, mientras el gobierno nacional hace un esfuerzo para no el salario, bienvenido sea. Por supuesto, tiene que venir acompañado con otras medidas. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, señor Rondón, pero al regreso me gustaría también conversar y conocer su opinión respecto de esta decisión que tomaron en el Partido Socialista Unido de Venezuela de despedir de sus trabajos a las personas con cargos de libre nombramiento y remoción que se hubiesen manifestado a favor del referéndum revocatorio del presidente Nicolás Maduro. ¿Qué información tiene usted de esto? ¿Cuántas personas han sido despedidas? ¿Y qué le parece esta decisión? Me lo comenta al regreso de esta pausa.